Hola, querida audiencia. Una vez más me presento ante ustedes para una nueva enseñanza. Me gustaría hacer una oración y que sea, pues, Dios quien nos dirija en este tiempo de, de leer y de escudriñar su palabra. Padre bendito, gracias te damos este día, Señor, por darnos esta oportunidad, este tiempo para ministrar tu palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, que sea quien tome el control de esta enseñanza y que todos los corazones, Señor, que tú desees, Señor, que se abran, esas mentes, esas almas, Señor. Seas tú, Señor, tocando la vida de cada una de las personas, Señor, a las que llegue esta palabra. Señor, gracias por darnos la oportunidad de que eres nuestro Dios. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conocer, Señor, lo que vendrán en estos tiempos. Y gracias, Señor, porque solo tú, Señor, has dado muestras de amor, Señor, para que nuestro Señor Jesucristo nos las haya enviado, Señor, a través de su ángel y a través de tu siervo Juan y de todos tus profetas y tus siervos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús y acompañados de tu Espíritu Santo te decimos amén. Bueno, el estudio de hoy va a ser sobre Apocalipsis 13. En la enseñanza pasada yo les había tocado ese tema, pero ahorita nos vamos a centrar un poquito más en lo que nosotros ya tenemos que tener como conocimiento para nosotros poder entender estos tiempos. Y como se los dije antes, este, la iglesia espera ser arrebatada, ¿verdad? Pero también se entiende de que si hemos cumplido con todo lo que el Señor Jesucristo, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero los que pues no han sido fieles, no han tomado esto en serio, entonces ojalá y no, ¿verdad? Pero si al final será Dios quien tome la decisión de a quienes levantará y a quienes no. Entonces, vamos a empezar y vamos a leer de nuevo el capítulo 13 de Apocalipsis, porque yo me quiero centrar en lo que nosotros tenemos que conocer de este capítulo de Apocalipsis. Vamos a leer de Apocalipsis 13, del 13, perdón, sí, Apocalipsis 13, perdón, del 1 al del 1 al 18, ¿ok? Entonces, se trata de las dos bestias que vimos y lo voy a leer de nuevo. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si algunos tiene oídos, oiga. Dice,
Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, como les había explicado el estudio pasado, vemos que el dragón es el que aparece en el capítulo 12, cuando es el que aparece un dragón en el cielo, el que lucha y es sacado del cielo y cae a la tierra junto con Satanás, ¿verdad? Entonces vemos que es este dragón del que habla el capítulo 12 es el que le da el poder a esta bestia, ¿sí? Y cuando se describe la primera bestia, dice que los moradores de la tierra la adoran a la vez al dragón y a la bestia, ¿verdad? Después, cuando empieza a describir la segunda bestia, que sería del 11 al 18, dice que aparece otra bestia. Esta bestia dice que tiene todo el poder que el dragón le dio a la primera bestia. Entonces, esta bestia hace que se adore a esa bestia, hace que se le haga una imagen a la bestia, hace que se le adore tanto a la bestia como a la imagen, y hace que se haga, que se funda que se haga una, ¿cómo se llama? Espéreme. Que se le haga una imagen a esta bestia, ¿verdad? Entonces la tienen que adorar. Todo esto es permitido por Dios, porque miren, en el 14 y 15 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. En el 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, nosotros tenemos que entender que Satanás no tiene poder, sino que se le ha permitido, ¿verdad? Se le ha permitido a que se haga, a que engañe a los moradores de la tierra, a que se haga una imagen, que esta imagen hable y que hable. Una de las cosas que se le ha permitido cuando ella hable, que hiciese matar a todos los que no la adorasen. Entonces, una de las cosas que va a pedir esta imagen, ¿verdad?, que van a hacer es que va a pedir que todos la adoren. Y si no la adoren, entonces, pedirá que se proceda a que maten a las personas, ¿verdad? En el 16 dice, y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, en el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Estamos, hermanos, viendo
que esta bestia va a pedir que se ponga una, ¿cómo se llama? Una marca. En el 17 es una marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, si no es una, es otra, pero la Biblia es clara, nos está diciendo, es una marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿sí? Entonces, no nos podemos confundir con que nada más va a ser una sola cosa. Nosotros tenemos que entender y tener presente lo que empezará, o sea, lo que está pronto a suceder por todo lo que se está viendo, ¿ok? Entonces, yo voy a leer vamos a leer como ejemplo, hermanos, porque recuerden que yo les dije a ustedes que todo lo que se ha escrito es para nuestra enseñanza. Entonces, algo parecido, pero peor, hermanos, peor va a suceder respecto a lo que va a empezar, a lo que va a ser la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un ejemplo en lo que es Daniel y vamos a ver cómo este rey, pues, va a hacer algo parecido, o sea, hace algo parecido de lo que vendrá a hacer, ¿sí? Dice, a suceder, perdón. En Daniel 3 vamos a leer del 1 al 30, ¿ok? Dice, una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado y el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre las naciones de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Hablando Nabucodonosor
y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sépase, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más que lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno del fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alcanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se presentó y se levantó apresuradamente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él le dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun un cabello de sus cabezas se habían quemado sus ropas. Volvemos a empezar el 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido por poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia.
Miren, hermanos, esto es algo que nos da una semejanza de lo que entrará la gran tribulación cuando aparezcan estos personajes, ¿sí? Van a querer que se les rinda adoración, que se postren, ¿verdad? Si no lo van a hacer, entonces vendrán las consecuencias, ¿verdad? Entonces, tenemos este ejemplo de Daniel, de sus amigos, donde ellos mostraron valentía, donde ellos mostraron su fe en Dios, o sea, cuando ellos le contestan a Dios, al rey, que no es necesario hablar de ese asunto, o sea, no es necesario, como diciendo, no es necesario que nos presionen, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, vemos, hermanos, que ellos dan gloria a Dios con su actitud. Vemos que ellos no se pusieron a decir, no nos vamos no vamos a aceptar esa situación. No, hermanos, o sea, vemos que ellos, ok, entregaron sus cuerpos y no hubo discusión en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, nos, esta enseñanza nos da una muestra de cómo ellos pudieron honrar a Dios, pero también cómo fueron testimonio hacia ese rey que no quería en un momento reconocer que solo hay un solo Dios en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Y que él continuaba con su fe, ¿no? Entonces, lo hermoso de esto, hermanos, es que vemos la promesa de Dios que dice en Isaías 43, 2, dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos? En que esta promesa de Dios, ¿verdad? Donde dice, aunque pases por el fuego, nada te tocará, nada te quemará. Nosotros estamos viendo en el 27, dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun en el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas intactas, y ni siquiera el olor de fuego tenían. Vemos, hermanos, que a quien Dios honra, Dios lo honra. Y Dios, hermanos, nunca nos dejará avergonzados cuando tú estás dispuesto a obedecer. Vemos cómo estas personas no se resistieron, cómo estas personas prefirieron morir, o sea, arriesgarse, porque Él les dijo, y si Dios tampoco no nos salva, pues también, ¿no? O sea, esto lo vemos en el, en el 16, porque en el 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, fueron tres jóvenes que dieron testimonio de que Dios podía librarlos, ¿verdad? O sea, ellos conocían la promesa de Isaías 43, 2. Entonces, hermanos, nosotros, si se entra a un tiempo difícil, nosotros tenemos que empezar a confiar en Dios, tenemos que ver conocer sus promesas. Por eso es importante nosotros leer su palabra y hablar de su palabra, ¿verdad? Entonces, vemos esta integridad de ellos, esta fe, esta confianza, ¿no? Que al final convencieron al rey y tanto lo convencieron al rey que el rey da un decreto en el 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y
y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces, hermanos, vemos que la actitud de estas personas pues hizo que este rey admirara a este Dios grande, ¿no? A nuestro Dios, que lo viera de otra manera, ¿no? Yo creo que este rey entendió que no podía seguir con esta fe, ¿no? Desde el momento en que él hace un decreto y dice, ok, los que blasfemen en nombre de ese Dios de ellos, pues va a ser descuartizado. Yo creo que este rey, viendo el testimonio de esta persona, quedó convencida. Y yo creo que el cristiano tiene la obligación de dar testimonio de su fe, ¿verdad? Gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo pues nos ha dado lo que es Apocalipsis. Aunque es muy difícil, como se los dije la otra vez, de digerir, de aceptar, pero esto es lo que tiene que pasar y lo que se tiene que cumplir, hermanos. Entonces, nos vamos a ir a... Entonces, perdón. Entonces aquí en Apocalipsis dice que ellos fueron pues recompensados, ¿verdad? Por el rey. Dice la palabra de Dios que pues Dios, él se admiró tanto que ¿cómo se llama? Pues que los engrandeció. En el 30 dice, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach, Abednego en la provincia de Babilonia. Ok, hermanos. Entonces, ahorita, pues, cuando yo les enseñé la enseñanza del rollo y el librito, vimos que es muy difícil la palabra, muy fuerte, y era difícil de digerir para los profetas que vieron, para el apóstol Juan que vieron pues lo que iba a suceder, ¿verdad? Y algo de lo que va a suceder, hermanos, y es muy difícil o sea, es muy difícil de aceptar, pero es palabra de Dios y que se va a cumplir, hermanos, ¿sí? La manera bueno, habían dispuesto en el reino del rey Nabucodonosor, pues la manera en que el que no iba a honrar, pues iba a ser echado en un horno de fuego, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros leemos Apocalipsis, la manera en la que se ha determinado que la persona la morirá, pues va a ser como dice Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, hermanos, vemos que dice que Juan dice que vio que se sentaron los que recibieron facultad de juzgar, o sea, las personas que van a tener esa facultad de juzgar cuando ya esté el reino de Dios. Y dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, hermanos, la manera en la que procederá las dos bestias va a ser que la persona tiene que ser decapitada. ¿Qué es decapitada? Pues te cortarán la cabeza. Y yo decía, es algo muy triste, de verdad que, híjoles, cuando uno se mete a Apocalipsis es bien difícil y de decir, Señor, es que esto es muy, muy difícil pues de lo que le espera al ser humano, ¿no? O sea, al que no obedece a Dios, al que adore a la bestia, al que adore a la imagen, ¿verdad? Entonces,
Entonces dice que vio las almas, dice, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Entonces, yo les decía la otra vez, esto va a ser una guerra, pero una guerra en la que nosotros no nos podemos defender, una guerra en la que tenemos que actuar como los tres personajes que vimos en el libro de Daniel, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, nosotros, hermanos, vimos esta actitud y esa actitud tiene que ser. Veamos ahorita en Nehemías 6, del 10 al 14, y vamos a ver cómo cuando a Nehemías le anuncian pues que van a matar, cómo reaccionó él, ¿sí? Vine luego a la casa de Semanías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue soborno para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviese de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Hermanos, cuando le dicen a Nehemías y le proponen, oye, vámonos a escondernos al templo de Dios, él dice, no, un hombre como yo no me voy a esconder, ¿verdad? Dice que comprende que lo único que le querían infundir era miedo, hermanos. Entonces, esta es otra actitud que también podemos nosotros aprender, que ante la amenaza de la muerte nosotros no podemos retroceder ni tener miedo, sino al contrario, enfrentar esta situación. Nosotros tenemos que estar preparados, hermanos. Gloria a Dios que nuestro Señor Jesucristo nos levante, gloria a Dios, porque sabremos, hermanos, que hemos agradado a Dios, ¿no? En nuestro estilo de vida, en nuestra forma de ser, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero en caso, hermanos, de que el Señor no nos levante, ¿verdad? Porque al final Dios es el que va a tomar, es el que toma la decisión. Entonces, hermanos, si nos merecemos que nos levante, hermanos, en caso de que no, la iglesia tiene que estar preparada. La gente, yo creo que cada quien se conoce y cada quien sabe lo que hay en lo profundo de su corazón. Tenemos todavía, yo les dije el otro día, tenemos tiempo para despedirle perdón a Dios, pero ahorita vamos a ver adelante, vamos a ir viendo cómo Dios, qué es lo que Dios nos puede perdonar, ¿sí? Entonces, bueno, terminando esto, hermanos, y entendiendo, hermanos, de que la parte de la gran tribulación va a ser esta situación en la que va a haber una guerra donde vendrán a atacarnos, vendrán a querer, pues por nuestra fe, por nuestro testimonio, pues entonces vendrán pues la profecía te tiene que cumplir, hermanos. Yo se los dije a ustedes el otro día, yo no les voy a endulzar el oído porque ahorita ya no es tiempo de endulzar el oído. Si ustedes quieren bendición, yo les voy a decir una cosa. Yo soy de las personas que pienso que si usted obedece a Dios, si usted ora a Dios, ¿sí? Si usted le interesa estar en los caminos de Dios, créame que la bendición viene sola. No necesita, ahora sí como dicen, no necesitan pues estar haciendo promesas ni nada, hermanos. Yo creo que la obediencia es la que trae la bendición de Dios, hermanos. Entonces, ahorita, hermanos, el hecho de que Dios nos haya dado su palabra y nos
esté revelando, creo que es una bendición, porque entonces conocemos lo que, si no nos levanta, sabemos lo que vendrá. Y si nos lleva, qué cosa tan linda, ¿verdad? Como yo no crean que dudo de mi salvación, no dudo, pero es muy difícil la vida en Cristo. Son cosas donde yo entiendo la gracia, conozco lo que es la gracia, pero también entiendo que es mucho, mucho requisito para nosotros poder ser levantados. Entonces, creo que es un estilo de vida diferente, como decía el apóstol. Tuvimos mucho tiempo para vivir en pecado, pero una vez que conocemos a Dios y reconocemos el sacrificio en Señor Jesucristo y nos cae el 20, de verdad nos cae el Evangelio en nuestras vidas, entonces ya es cosa, como dicen, diferente, ¿no? No quiero decir que no cometimos pecados, sí, vivimos en pecado, hicimos cosas desagradables a Dios, pero cuando ya te pones, dice Señor, ¿sabes qué? Enderezo mi vida, te creo, perdóname, y hay una reconciliación con Dios, pues es la oportunidad que Dios nos estará dando para el futuro, ¿no? Y doy gracias a Dios porque nos ha mostrado su palabra. Ok, hermanos, entonces viendo que esto es una lucha, yo quiero que leamos Apocalipsis 14 del 6 al 13, ¿ok? Dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Miren, hermano, aquí el primer ángel dice que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra. O sea, va a haber, o sea, aquí hay una advertencia, hermanos. En el tiempo de tribulación va a haber la oportunidad que se arrepiente la gente, ¿sí? Pero esa gente que no adora a la bestia, que no se deje poner la marca, que no se deje poner el sello, perdón, la marca, el nombre de la bestia o el número de la bestia. Son tres cosas, hermanos. Marca, nombre de la bestia y número de la bestia. ¿Ok? Ok. El segundo ángel, él está declarando pues la caída de la gran Babilonia, ¿sí? Eh, tenemos que poner nosotros más énfasis del 9 al 13 porque es una advertencia lo que nos dice si nosotros aceptamos ¿cómo se llama? La adoración, si nosotros aceptamos la marca, el nombre de la bestia o el número de la bestia. Entonces
en el 9 al 13 dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el número de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Entonces, miren, este ángel, el tercer ángel, está diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, o sea, está dando dónde va a ser puesta esta marca. Puede ser en la mano o en la frente, o el número o el nombre o el número de su nombre. Perdón, puede ser la marca, el nombre o el número de su nombre, ¿ok? Nos está advirtiendo en el 10 que beberá del vino de la ira de Dios, que está vaciado puro en el cáliz de su ira. Dice la palabra de Dios que serán atormentados con fuego y azufre. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos, o sea, que tener este conocimiento, hermanos. No se puede aceptar esto, el que de verdad quiera ser librado de este tormento con fuego y azufre delante de los ángeles de Dios y del Cordero, no puede permitir esta marca. No se nos permite. ¿Ok? Esto nunca será perdonado. ¿Sí? Entonces, en el 11 dice, y el número de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, este ángel nos está advirtiendo, si ustedes lo hacen, nunca tendrán reposo, nunca, ni de día ni de noche. ¿Sí? Los que la adoren a la bestia, los que adoren su imagen, los que se dejen marcar o se dejen poner el nombre o se dejen poner el número de su nombre. ¿Ok? Vamos a ver cómo terminan estas dos bestias, ¿sí? En el Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vemos que estas dos bestias, una es la bestia y otra que le llaman, la segunda es la que le llaman el falso profeta. ¿Por qué es el falso profeta? Porque sé que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca. Entonces, la segunda bestia es la que pide que se ponga la marca a las personas, ¿sí? A los que no adoren a la bestia o no adoren a su imagen. Entonces vemos que el fin de ellos es ser lanzados, ¿verdad? Lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces ellos van a ser lanzados, porque tampoco ellos, pues, como es, a pesar de que engañan, pues terminará su engaño y terminarán ellos en el lago de fuego. ¿Sí? En el lago de fuego que arde con azufre. Ok. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después, ¿quién los seguirá?
será el diablo. Dice, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Las dos bestias que vimos ya están ahí, después le sigue el diablo, ¿ok? Ok. ¿Quiénes siguen para allá? Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿quién sigue al lago de fuego? Después de la bestia, el falso profeta, el diablo, sigue el Hades, la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego, ¿sí? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el fuego. Esto es, pues, los que no rechazaron a Dios, rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, o no tuvieron suficiente fe para creer. Ellos son los que serán también lanzados. Vamos a ver las personas en Apocalipsis 21, 7 y 8. Dice, el que venciere todas las cosas, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, esto es para otro tema, la muerte primera y la muerte segunda, porque el cristiano también tiene que saber por qué la muerte primera y la muerte segunda, ¿sí? Pero ese sería otro tema. Lo importante ahorita es quiénes seguirán al lago de fuego, ¿ok? Leemos de nuevo Apocalipsis 21, 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sí? Entonces, vemos quiénes se irán también al lago de fuego. ¿Sí? Cobardes. ¿Por qué cobardes? Porque a lo mejor mucha gente que dice, no, o sea, esto de la marca no, pues a lo mejor muchas veces van a querer pasar de lisos y van a decir, no, pues Diosito es buenecito y Diosito me va a perdonar si yo me marco. No, hermanos, esto no lo va a perdonar Dios. Esto es bien claro. El que se deje poner la marca, el nombre o el número, entonces puede ser una de las tres cosas. O no tendrá perdón, porque Dios ya lo está advirtiendo. Ya hay una advertencia de Dios que toda esta gente será lanzado al lago de fuego. ¿Ok? Entonces, si la persona piensa, mi Diosito es buenecito, no, en esto no va a retroceder. En esto no va a retroceder. Yo les dije la otra vez, esto va a terminar en una grande idolatría, donde Dios no perdona idolatría. En el estudio anterior vimos cómo Dios no perdonaba la idolatría. ¿Okay? Entonces, yo les decía a ustedes de que la actitud de Nehemías, la actitud de los tres personajes que vimos en Daniel, pues fueron actitudes tranquilas, actitudes que no dijeron no lo vamos a hacer, ¿sí? Fueron actitudes donde no nos podemos defender, donde nosotros tenemos que entrar, pues tener tranquilidad y paciencia y seguridad de que si nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido
la vida eterna, pues entonces entendamos, hermanos, que pase lo que pase, Dios nos levantará y estaremos con Él. Pero si somos nosotros responsables y nosotros entendemos esta enseñanza y nosotros decimos no nos podemos marcar, no nos podemos sellar, no nos, perdón, no nos podemos marcar, no nos podemos poner el nombre o no nos podemos poner el número, ¿ok? Entonces, Apocalipsis, yo quiero explicar acá, porque en medio del capítulo 13, en el versículo 10, hay una cosa muy importante y yo la quiero explicar ahorita bien, ¿ok? Dice, ¿por qué es importante que nosotros entendamos por qué nosotros no nos podamos defender, ¿ok? Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, en medio de cuando nos está relatando lo de las dos bestias, hasta este versículo, el que dice, si alguno mata a espada debe ser muerto. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos, ¿sí? Entonces, como vimos esa paciencia de los tres siervos de Dios en Daniel, como vimos la paciencia de Nehemías, ¿no? Que es un hombre como yo me voy a esconder, pues no. Entonces, entonces matar, ¿qué significa matar? Es herir o muerte. ¿Qué es herir? Abofetear, destruir, golpear y matar. Entonces, nosotros, si la palabra nos está diciendo, si alguno mata espada, espada debe ser muerto, no, nosotros no podemos decir, pues yo me defiendo. No. Según las estadísticas es que mucha gente está comprando armas, mucha gente está buscando pues la forma de defenderse porque los tiempos se están poniendo bien difíciles, pero el cristiano no puede hacer esto. El cristiano tiene que como dice la escritura, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Tenemos que ser pacientes, tenemos que confiar en Dios. Él nos puede librar, Él nos puede ayudar. Yo entiendo que son tiempos difíciles, créanme, hermanos, que si a alguien le ha dolido ver toda esa situación, pues he sido yo, ¿verdad? O sea, yo siento que, híjoles, yo estoy bien triste por todo lo que se está viendo, pero tenemos que ser fuertes y tenemos que entender que ya es palabra de Dios, tenemos que entender que esta es profecía que se tiene que cumplir aunque nos duela, ¿ok? Entonces, yo sé que unos versículos de que Dios, yo sé que muchos de ustedes lo conocen, pero cómo Dios nos dice, ¿verdad? Instruyó al pueblo de Israel. En Éxodo 23 dice, no matarás. Y Éxodo 21 del 12 al 13 dice, el que hiera a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es bien seria. O sea, primero dice no matarás, pero después dice, si alguno hiere haciendo morir, él morirá. O sea, por eso es que nosotros no nos podemos defender. Yo les dije que era herir, abofetear, destruir, golpear y matar. No podemos nosotros caer en el juego de Satanás, porque la Biblia es bien clara. No matarás, dice el que hiere, y en Éxodo 21:12, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. O sea, la palabra es clara, si tú matas, tú vas a morir. Bueno, continuamos y ahorita comento una cosa. Números 35
del 16 al 21. Dice, si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre alguna cosa por acechanza y muere, o por amistad lo hirió con su mano o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Entonces, hermanos, en Números dice, con instrumento de hierro lo hiere y muere, es homicida. En el 17, y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muere, es homicida. Y en todos dice, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muere, es homicida. El vengador de la sangre, él dará al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. ¿Ok, hermanos? Después dice en el 31, y no tomarás precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. De nuevo, y no tomarás precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Entonces, la palabra es claro. No se puede tomar precio por la vida de un homicida. Dice que está condenado a muerte. El que mata está condenado a muerte. Y dice, indefectiblemente morirá. O sea, hemos conocido a Dios bueno, bondadoso, que nos da bendiciones y todo, pero ahora estamos conociendo a este Dios donde dice Dios, ok, si tú le hiciste, la va a pagar, ¿sí? Aquí no vemos que es un Dios que está perdonando, es un Dios que dice, ok, si lo hizo, si mató, es homicida y también merece la muerte. Leemos Deuteronomio 19, 11 al 13. Pero si hubiese alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás a Israel la sangre inocente y te irá bien. Entonces, mire, dice, pero si hubiese alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, hermano, por eso es que Dios nos invita a que nosotros amemos a las personas, amemos a nuestro prójimo, porque el aborrecer a alguien te puede llevar hasta cometer pues un pecado del que no hay libertad, no va a haber una oportunidad de perdón, hermanos. O ustedes me pueden decir, pero Cristo perdona los pecados y la gracia es diferente. Bueno, vamos a entrar ahorita a ver cómo nuestro Señor Jesucristo actuó y cómo hay cosas en las que continúan vigentes.
continúan vigentes, ¿sí? Entonces vemos que por aborrecer, pues también puede llegar a cometer el pecado de que puedas lastimar a alguien, ¿no? Miren, lo que es de Deuteronomio 27-24, cuando Dios está dando las maldiciones en el monte Ebal, en el 24 dice, maldito el que hiera a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona comete este error, este pecado? Es maldito. Entra dentro de las maldiciones que Dios dio en el monte Ebal. ¿Ok? Proverbios 28, 17 al 18 dice, el hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta sepulcro y nadie le detendrá. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta sepulcro y nadie lo detendrá. Y el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en él. Entonces vemos que dice que el hombre con la sangre de alguno huirá hasta sepulcro y nadie lo detendrá. O sea, su, su destino es la muerte. Ok, ahora, usted, nosotros vamos a aprender por qué no se debe derramar sangre de una persona, por qué no se puede matar a la persona. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 9:6, el que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. Porque imagen de Dios es hecho el hombre. Ese es el motivo por qué no se puede matar. El hombre, el ser humano, fue hecho a imagen de Dios. Entonces no podemos cometer este pecado, hermanos. Que Dios pues nos guarde, ¿verdad? Y se nos aproximan tiempos difíciles en el que si nosotros nos atrevemos a levantar la mano, a herir, hay consecuencias en nuestras vidas. Y les vuelvo a decir, yo sé que ustedes en la gracia todo lo cambia y la gracia es diferente. Pues vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 26 vamos a leer del 50 al 54. ¿Okay? Cuando nuestro Señor Jesucristo lo van a arrestar, y dice, y Jesús les dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura de que es necesario que así se haga? Entonces vemos, hermanos, en el 52 nuestro Señor Jesucristo, o sea, el siervo quiso defender a nuestro Señor Jesucristo, el siervo pues sacó su espada bien valiente y dice que le quitó la oreja a la persona, ¿verdad? A un siervo del sumo sacerdote. Pero el 52 veamos la reacción de nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. O sea, llega un momento donde nuestro Señor Jesucristo lo dice, le dice, ¿sabes qué? Porque los que tomen espada a espada perecerán. Llega un momento en que Jesús les dice, no, así no son las cosas, porque si tú tomas espada, también vas a morir de esta manera. O sea, de esta manera, a espada perecerán. ¿Sí? Dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y
No es una coincidencia, hermanos, que nos los ponen en medio de Apocalipsis 13, donde están las dos bestias, donde nos están diciendo que entonces ellos tomarán represalias porque nosotros no hagamos la voluntad de ellos, ¿sí? Pero nosotros hemos aprendido, gracias a Dios, que en un momento dado tenemos que tomar las cosas con tranquilidad, no nos podemos defender, ¿sí? Como tampoco va a haber un Dios que te va a perdonar por haber desobedecido a que no se podrán marcar ni adorar. Ok. En Lucas 22 del 48 al 51 dice, entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús, dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Entonces, vemos que aquí Lucas lo dice de una manera, lo explica de una manera, Mateo lo explica de otra manera, ¿verdad? En Lucas le dicen, bueno, en Mateo 52 vimos que Jesús reacciona, vuelve tu espada a su lugar y le dice, porque todos los que toman espada morirán. Pero vemos como en Lucas, en el 49 dice, viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? O sea, ellos estaban dispuestos, ¿no? O sea, pues amaban a nuestro Señor Jesucristo, lo querían defender. Y ellos, pues, sacamos la espada. Entonces Jesús dice, y uno de ellos hirió a su siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces Jesús respondió y dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Miren, hermanos, vemos que nuestro Señor Jesucristo, o sea, les dice, basta ya. O sea, ellos no entendieron todavía o no conocían la gravedad de hacerle daño a su prójimo. Nosotros, dice que muchas cosas se revelarían al final de los tiempos, ¿sí? Hemos visto, hermanos, lo que Dios nos ha revelado. No podemos lastimar a nuestro prójimo porque es hecho a imagen de Dios. Por el simple hecho de que el hombre fue creado a la imagen de Dios, no se puede tocar. Hay gente que se mofa, se ríe y cuenta cuántas personas pues llevan su historial, pero esto no es una gracia, esto es bien serio. Y también por eso vemos, no, pues es que mató, no, pues ya lo mataron. Entonces es porque es la palabra de Dios que se está cumpliendo, hermanos, ¿sí? Porque si lastimó, pues obvio que la palabra de Dios se tiene que cumplir, ¿sí? Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo en el 53 dice, basta ya, dejad, y tocando la oreja lo sanó. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo lo sana. Entendía que era su siervo, entendía que era alguien que lo seguía, que lo amaba y que lo quería proteger. Pero Jesús restauró ese oído para librar a la persona que usó la espada y que no se cumpliera esto que dice en su vida, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Por eso nuestro Señor Jesucristo, aparte de hacer un milagro grandísimo, fue más la protección a su siervo, porque sabía que él no podía permitir, hermanos, que alguien tocara a otro ser humano con espada. Entendemos, hermanos, que dice la palabra de Dios que en la lucha que va a venir el Señor Jesucristo, dice que vendrá con sus santos ángeles, hermanos. Los que harán esa guerra serán nuestro Señor Jesucristo y sus ángeles. No usará el ser humano. O sea, no lo va a usar porque Dios no se puede contradecir, a excepción de que, bueno, si va a haber la gente que sea como ejércitos, aunque después de nuestro Señor Jesucristo ya no debería de haber esto.
¿verdad? Porque nosotros nos movemos bajo otro sistema, bajo otra estilo de vida. Después de nuestro Señor Jesucristo para acá, el mundo debería de actuar de otro estilo de vida, ¿verdad? Sin en cambio, el ser humano no ha querido entender que no es matándonos, que no es hiriéndonos, que no es lastimándonos, ¿sí? Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo da un ejemplo, les dice, basta ya, dejad. Y tuvo que restaurar, como les digo, el oído, pero fue para protección de la persona porque sabía que no podía herir, sabía que no podía herir. Y tanto es, hermanos, que Él no nos pone en Apocalipsis 13 en medio de las dos bestias. Aunque sean crueles, nosotros no podemos defendernos, porque serán personas, serán personajes y serán personas las que participarán en esta situación que viene al mundo, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos lastimar ni herir a nadie. Ahora, ustedes dicen, no, pero usted es muy tolerante ante esta situación, ¿verdad? Ya viendo cómo reaccionó nuestro Señor Jesucristo cuando los discípulos querían sacar la espada, ya vimos cómo Él les contesta, ¿verdad? Ya vimos cómo nuestro Señor Jesucristo restaura el oído de la persona y se lo vuelve a poner porque no era así como se tenía que defender, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que estamos bajo otra ley, ¿sí? Y esta ley es la ley de la libertad o la ley real. En Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, Santiago 2:25 nos dice que el que mira en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. El cristiano tiene que entender que nosotros estamos ya bajo otra ley, la ley de la libertad o la ley real. Miren, Santiago 2, 8 al 13 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque él dijo, no cometerás adulterio. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, hermanos, como cristianos tenemos que entender que nuestra ley de nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, los que lo hemos aceptado, los que nos hemos bautizado, los que hemos escuchado su voz, los que hemos pues tenido una lucha porque el cambio de ser como antes a ser, pues ha sido lucha con nosotros mismos, en nosotros mismos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros ahorita estamos bajo la ley de la libertad o la ley real. Esta ley es, como dice en Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, ¿sí? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley de los transgresores.
porque cualquiera que guarde la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, porque los que habéis de ser, porque, por los, perdón, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, hermano, dice que nosotros vamos, en el 12 dice que nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Esa ley de la libertad, y ven, ¿cuál es la ley de la libertad y la ley real? Mire, en Mateos 24 al 40, nuestro Señor Jesucristo nos dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sí? Nuestro Señor, miren, hermanos, cuando nosotros vamos a Santiago 2:8, dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Esta es la ley real, hermanos. El amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo, pero también a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo. Entonces, en Juan 1:3 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, es claro, hermanos, si usted no ama, si usted hiere, si usted lastima, si usted no está amando usted no está amando a Dios, usted no está dentro de lo que es la ley real, la ley de la libertad. Usted está haciendo todo lo contrario, usted está violando. Por eso es que yo siempre tenemos que sanar, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a ver a las personas de otra manera. Y sobre todo quitar la idea de la venganza, porque no nada más lo puedes matar en lo físico. Muchas veces con nuestras actitudes, con nuestro corazón, todo mal hacia la persona. ¿Sí? Podemos hacer mucho daño, mucho daño. Mire, el peligro en que nosotros nos pudiéramos encontrar es que lo que nuestro Señor nos ha enseñado es más difícil que lo que era antes la ley, hermanos. Yo siento que a pesar de que tenemos la gracia, es más difícil para nosotros. La gracia es más difícil. Miren, hermanos, el peligro. Jesús y la ira. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que me matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, que es lo mismo que matar. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto en el infierno de fuego. Ok. Necio. ¿Qué significa necio? Que le digas ignorante, tonto. Fatuo significa necio, tonto, engreído, presuntuoso. Entonces, mire, aquí nuestro Señor Jesucristo es bien claro, bien claro. Les dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, nada más con que estés molesto, irritado con la persona, con tu jefe, con tu madre, con tu padre, o con tu amigo, tu hermano, lo que sea, será culpable de juicio, ¿ok? Y cualquiera que diga en eso a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, el que le diga fato a la persona quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, a lo mejor no pasa por la tribulación, pero de que quede expuesto para el infierno de fuego, lo va a estar. Entonces, es más difícil para nosotros ahora que antes, ¿sí? Porque antes era si lo herías, si lo matabas. Ahorita nada más con tus palabras que digas, ya hay, ya hay más difícil la forma de castigo, ¿sí? Cuando uno lee el 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces en el 22 dice, pero os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces con el enojo, con que se mate será culpable de juicio, con que te enojes será culpable de juicio. Por eso, hermanos, nosotros tenemos ya que tomar diferentes actitudes y cambios, hermanos. Nosotros tenemos que ser diferentes. Y yo entiendo, hermanos, que usted me puede decir, no, pero yo sé que mi Diosito me va a perdonar, o lo que dicen él y los hermanos. ¿Sabes qué? Pues como dice la palabra, abogado tenemos, ¿no? Dice en Juan 2, primera de Juan 2, del 2 al 6 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la porción, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Miren, hermanos. Dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, yo entiendo eso, hermanos. Si usted comete un pecado, nuestro abogado tenemos para el Señor Jesucristo. Pero no podemos confundir las cosas, ¿ok? No podemos confundir las cosas. Al final dice, el que dice permanecer en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo? Hablando la verdad. Él no se puso al tú por tú con la gente. Él con su vida glorificaba al Padre. Él con su actitud y su estilo de ser, de callar donde tenía que callar y de hablar donde tenía que hablar. Que cuando él necesitó defenderse no se defendió ante Poncio Pilato, de los que se burlaron, de los que se abofetearon, él nunca hizo venganza. ¿Y cuál fue la gran actitud de nuestro Señor Jesucristo? Es cuando él colgado en esa cruz, cuando él está así postrado, crucificado. ¿Qué fue lo que dijo? Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Hasta ese último momento, él nunca en su mente hubo un pensamiento de decir, pues, de venganza. No, al contrario, perdónanos, tuvo misericordia por toda esa gente que lo lastimó. Y yo creo que eso es parte de nosotros. Ahora, yo les quiero decir, no nos confundamos que nuestro Señor Jesucristo es abogado para nosotros.
Una cosa es que Él nos puede defender ante el Padre dependiendo de lo que nosotros hagamos, ¿ok? Entonces, porque hay mucha gente que dice, no, pues yo pequé y yo hice mi vida y pues abogado tengo, yo me defiendo. Entonces, solucionan muy fácil su situación de pecado, pero no es así, hermanos. Mire, cuando nuestro Señor Jesucristo puede justificar. Les voy a dar un ejemplo de lo que nosotros leímos en Números 35 del 16 al 21, cuando decían, ok, si lo hiere con una piedra y muere, es culpable, ¿sí? Culpable es, homicida es, ok. Vamos a ver en esta situación, ese es un ejemplo, eso es un ejemplo para que vean cómo es que Dios, cómo nuestro Señor Jesucristo sería nuestro abogado, en qué situación. Dice, vamos a leer Números 35 del 22 al 35. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriese, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Miren, hermano, ese es un ejemplo de cómo es que nuestro Señor Jesucristo entraría a ser nuestro abogado, no por el pecado que usted ande haciendo por darse gustos o porque no quiere usted dejar su vida antigua, ¿ok? Vemos que dice, mas si casualmente lo empujó sin enemistades, dice, sin acechanzas, sin verlo hizo caer sobre alguna piedra que pudo matarlo, y que no fuera su enemigo ni procuraría su mal. O sea, cuando la persona, porque sí puede haber accidentes que puede morir la persona, pero nunca lo conoció, nunca lo vio, o sea, fue un accidente que no hubo enemistad, no hubo intención, no hubo algo en el corazón con dolo, no hubo con alevosía y ventaja, o sea, no, o sea, es cuando alguien inocentemente dice, ok, pues un mal tiempo, una mala hora, ¿verdad? Lo que pasó, lo que sucedió. Ahí es donde, en esas situaciones, ahí es donde Dios, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro abogado. El Señor, pues tú dices que soy inocente, no lo conocía, no había odio, no había sed de venganza. En esos aspectos, en esas actitudes, hermano, Dios intercede, ¿ok? Ok. Vamos a ver, vamos a leer Levíticos 4:4. Vamos a leer Levíticos 4, del 1 al 2. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, bueno, antes de empezar esto. Ok, entonces vemos aquí el ejemplo de cómo nuestro Señor Jesucristo puede ser abogado, ¿verdad? Cuando no hay mala intención, cuando no fue que la gente lo había pensado, lo había tramado, no. Entonces, porque sí, les voy a decir, sí existe esta forma de accidente, ¿verdad? Una muerte con accidente. Ahí es donde sí se intercede, ahí donde Dios puso la ley de cómo tendrían que tratar a la persona que provocó el accidente y murió la otra persona. Entonces,
Vemos que Dios es dentro de lo que es, aplica leyes para el castigo, pero también aplica leyes para el que lo hizo sin ninguna intención, ¿ok? Entonces, yo siempre decía Dios, y también hay otra forma en la que Dios puede perdonar y en la que Dios puede, nuestro Señor Jesucristo, puede ser abogado para interceder por nuestros pecados, por nuestros errores, ¿ok? Entonces, vamos a leer este, vamos a leer entonces Levíticos 4 del 1 y 2. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer e hiciese alguna de ellas. En el 13 y 14 dice, si toda la congregación de Israel hubiera errado y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubiere hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables. Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante de la reunión, del tabernáculo de reunión. En el 22, cuando pecare un jefe e hiciese por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare. En el 27, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, diciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en estas cosas que no se han de hacer y delinquiere. Ok, entonces, en cada uno de estos versículos que yo les leí, pues había el proceso de lo que tenían que hacer, ¿verdad? Decía, si alguien pecó por yerro, ok, se va a hacer esto. Si la congregación pecó por yerro, se va a hacer esto. Si un jefe pecó por yerro, se va a hacer esto. Si el pueblo pecó por yerro, se va a hacer esto. Ok, ¿qué es yerro? Mire, yerro, según el diccionario, dice que es falta por una falta por una equivocación, por ignorancia, por falta contra los preceptos morales o religiosos. Es extravío, deshacer, enmendar, borrar consecuencias. Entonces, ¿qué es yerro? Más que nada es cuando la persona peca por ignorancia, porque no conoce la palabra, porque no sabe, porque hay veces dice, híjoles, pues la regué, yo no debí de haber hecho esto, porque Dios no me lo permite, pero lo hice. Pero lo hiciste por ignorancia, entonces Dios da un proceso y dice, ok, por ignorancia, porque no conocías, yo te voy a perdonar. Pero los cristianos que conocemos a Dios, ya no tenemos que tener ignorancia, porque esa es la palabra de Dios. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Ok? Okay. Sí perdona pecados por yerro, ¿sí? Que es por ignorancia, porque te extraviaste. Lo perdona, sí es perdonable, ¿ok? Por eso es que nuestro Señor Jesucristo siempre nos está invitando a la reconciliación, al perdón, ¿sí? Que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él no ha venido porque pues espera que muchos se conviertan, muchos entiendan su camino de Dios. Entonces, ese es el amor de Dios, ¿no? Que quisiera que todos nos salvemos. Y hay oportunidad para salvarnos cuando ignoras las cosas, pero cuando no las ignoras, no. Por ejemplo, a la congregación se le dice, no pequen, ya no anden en sus caminos de antes. Por favor, no digan mentiras. La congregación conoce todo esto, no peques, ama a tu esposa, todo eso. Ya tienes conocimiento y pecas, no vas a ser perdonado. Pero si una persona que
que no conoce, ¿verdad? Que no tiene que mentir, que todo, viene a nuestro Señor Jesucristo, empieza su relación con Él, pues es salvo, ¿verdad? Es limpio, perdonado sus pecados, pero pues está empezando, o sea, no sabe que, pues, que ya debe dejar de robar y que, ok, lo está haciendo por ignorancia porque apenas está empezando a conocer a Dios. Pero cuando ya lo conoces, después de que ya lo conoces, si sigues con tu vida de antes, de mentira, de robo, de engaño, de falsedad, y piensas tú que puedes falsear el evangelio y la semana me porto como quiera y el fin de semana, el domingo me voy a la iglesia, o sea, no, porque la Biblia es bien clara, dice, no podemos burlarnos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Tengamos ya cuidado con nuestro estilo y nuestra forma de vida, ¿ok? Vamos a leer Levíticos 5 del 14 al 18. Habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare e hiciese alguno de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado, que es lo que les acabo de decir. Una vez que tú ya conoces, que dejes de mentir, que dejes de robar, que dejes de andar falseando tu vida, no hay perdón, hermanos, no hay perdón. No se puede jugar con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Se los vuelvo a decir en el 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciese alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabienda, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote su expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Entonces, si tú lo sabes, no va a haber perdón. Nuestro Señor Jesucristo no puede ser tu abogado para solapar tu vida de mentira, de engaño, de robo, de todo lo que Dios nos ha prohibido, hermanos, de todo, ¿sí? Entonces, no puede ser tu abogado para eso, ¿ok? Pero puede ser tu abogado para cuando ignoras las cosas. Pero cuando estás consciente de que no puedes seguir pecando, no, de que no puedes seguir con la actitud de antes, de cuando estabas en el mundo, no se puede burlar uno de las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha sido muy severo con el pueblo de Israel, duro, cuando ellos hicieron lo que Dios les prohibió, y conocemos la historia del pueblo de Israel, y ahorita nosotros estamos advertidos, ¿sí? Aprendimos que estamos bajo la ley real, la ley de la libertad. Esa ley es la que dice: ama a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hemos aprendido, hermanos, que no nos podemos dañar. Hemos aprendido, hermanos, que sí hay forma de que Dios nos perdone. Puede ser nuestro Señor Jesucristo nuestro abogado, pero si no hay una mala intención en nuestro corazón cuando se comete un pecado. Y hemos aprendido que Dios nos perdona por
porque si nosotros cometemos un pecado por yerro, que es por ignorancia, entonces también podremos ser perdonados. Vamos a leer Números 15 del 28 al 29. Dice, y cuando errareis y no hiciereis todos esos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. Si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrio en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y le será perdonado, porque yerro es, o sea, porque es ignorancia. Y ellos traerán sus ofrendas encendidas a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros, por su ignorancia. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que more entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habite entre ellos, una misma ley tendrán para que hiciere algo por yerro. Entonces, dice la palabra de Dios, que si el pueblo pecaba, ¿sí? Aquí en el 24, en Números 15, 24, dice, y si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo, ¿ok? Dice, si una persona, en el 27, pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el del extranjero que habite entre ellos, una misma ley tendrán para el que hiciere algo por yerro. Entonces, dice que es una sola ley se tendrá por la gente que ignore, ¿sí? Que ignore las cosas, que se pierda. Pero en ignorancia, hermanos. Pero cuando la persona peca porque tiene conocimiento, ya es un riesgo. Te puede perdonar o no te puede perdonar. O sea, todo depende, hermanos. Y ustedes me pueden decir, no es así, la gracia es diferente. No, miren, la palabra de Dios dice que el que vendió la primogenitura, dice que él procuró con lágrimas que se le perdonara, y dice que no logró ese perdón, ¿sí? Cuando usted lee la Biblia dice, quizás Dios te perdone. Pablo lo dijo, creo que fue Pablo quien lo mencionó, quizás Dios perdone. Ese quizás es así, a la mejor, entre comillas, a la mejor, pero no es, hermanos, porque en este caso de ellos, cuando les leímos lo del pueblo a que era a Israel, decía, ok, vas a llevar un cordero, dependiendo, ¿no? Tenía que llevar a la persona, el animal para el sacrificio y para orar perdón. Pero aquí nosotros ya fue crucificado en Señor Jesucristo, ya fue sacrificado en Señor Jesucristo. Entonces, ya no tenemos cordero. O sea, nuestro cordero es nuestro Señor Jesucristo. Pero ya no hay más para que tú vengas y te presentes ante Dios para que
pues para que perdone, ¿me entiendes? Entonces, sí hay perdón cuando es por ignorancia, sí hay perdón cuando se comete un pecado, pero no es con tu intención, con la intención de lastimar a la persona, ¿no? Entonces, vamos a ver Salmo 98, dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, le dice el salmista a Dios, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Eso fue lo que le dice el salmista a Dios. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros delante de tu rostro. Entonces, hermanos, nuestra falta de ignorancia por no conocer la palabra de Dios se convierte y cometemos pecado, es un pecado de hierros. Entonces, dice que eso está delante del rostro de Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tomar en serio y hermano, todo esto se vino porque ustedes pueden decir, ay, es que mete mucho versículo. Hermano, la única manera de nosotros entender la profundidad de Dios, el por qué nosotros no podemos defendernos, el por qué nosotros no podemos lastimar ni matar a nuestro prójimo, el que nosotros conozcamos que estamos bajo la ley real, la ley de la libertad. Eso nosotros nos hace ver la palabra de Dios de otra forma, de otro punto de vista, entender que nuestro Señor Jesús, abogado tenemos, el apóstol Juan nos enseñó, abogados tenemos para nuestro Dios, pero ¿saben qué? Es dependiendo para qué quieres a este abogado, para qué quieres a nuestro Señor que interceda por ti. Fue un pecado que lo hiciste con ignorancia, créelo, que nuestro Señor Jesucristo será tu abogado. Pero si es un pecado que ya los pastores te dijeron, cambia, transfórmate, eso no es, para eso no está nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿por qué por qué saqué todo esto? ¿Por qué me preocupa que nosotros estemos preparados como iglesia? Porque miren, hermanos, vimos que los tres ángeles, el tercero nos advierte, si alguno adora a la bestia, perdón, si alguno adora a la bestia o a su imagen, se deja poner el número, su marca, el nombre de la bestia o su número de la bestia, no va a ser perdonado, hermanos, no va a ser perdonado. Y aunque la gente no quiera escuchar a Dios, pero se deje marcar, tampoco va a ser perdonada, porque esto ya es lo último que te puede salvar ya somos salvos por Cristo, pero esa es la oportunidad del ser humano, ¿me entiende? De que estés con Dios o estés con el enemigo de Dios, ¿sí? Entonces, esta idolatría o esta marca que nosotros hemos aprendido no va a ser perdonado, hermano. No va a ser perdonado. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado y si en un momento dado, porque las cosas se están dando bien rápido, se está dando bien rápido, nosotros tenemos que ser fuertes como el ejemplo que vimos en Daniel de los 3 siervos de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, nosotros tenemos que ser como Nehemías, ¿no? No voy a oír. Nosotros vimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo a su discípulo, basta ya, deja la espada, ¿sí? Entonces, si Apocalipsis está diciendo, porque dice que esto es para futuro, ¿ok? Si Apocalipsis nos está diciendo
en Apocalipsis 13:10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia la paciencia y la fe de los santos. Si este versículo está dentro del Apocalipsis, hermanos, es porque nos están advirtiendo que si uno lastima, uno hiere o te quieres defender en ese aspecto, pues también, ¿verdad? Se va a cumplir como dice la palabra, pues al que espada hiere, pues espada tendrá. Entonces, hermanos, yo creo que este es un punto muy importante, hermano, un punto muy importante. Nosotros tenemos que ser diferentes, tenemos que hacer la diferencia. Y yo sé que son tiempos muy, muy difíciles, demasiados difíciles, muy tristes y muy dolorosos. Pero tenemos que tomar las cosas con calma, tenemos que aceptar lo que Dios ha puesto para estos tiempos y tenemos que ser personas fuertes, personas que sigamos las pisadas del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue nuestra actitud en Señor Jesucristo ante una situación donde, bueno, pues ya era su sentencia, era callado, tranquilo y al final pidiendo perdón por los que le habían hecho daño, ¿no? Entonces uno tiene que ver esta actitud de nuestro Señor Jesucristo y pues tenerla presente, ¿no? Tener presente lo que acabamos de estudiar respecto a Daniel, respecto a Nehemías, tener presente, hermanos, que el cristiano no puede alzar la mano. Y saber y confiar que nuestro Señor Jesucristo es el que nos levantará y nos salvará. Entonces, hermanos, pues yo espero que esta enseñanza sea de bendición para sus vidas y que tratemos de tener limpio nuestro corazón, nuestra mente y que es difícil doblegar el orgullo, es difícil pedir perdón, es difícil cambiar un carácter en el que a lo mejor ha sido bien duro, bien difícil para el ser humano, pero que cuando tú te recibes y quieres obedecer a Dios, tienes que hacerlo. Y si necesitas, pues, humillarte ante una persona, pedir perdón, reconciliarte, pues hazlo, ¿no? Ya vimos que nuestro Señor Jesucristo dijo, bueno, pues el que ofenda a su prójimo, pues también será culpable. Entonces, no podemos nosotros ignorar lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Yo creo que el Señor Jesucristo nos dio mucha, mucha bendición en sus palabras, nos dio muchas advertencias en su palabra. Entonces, hermanos, tengamos nosotros que obedecer esas advertencias, ¿sí? Porque se vienen tiempos bien duros, bien duros. Y tenemos que aprender a que, así como estos 3 siervos en Daniel, pues lo que Dios decida, ¿no? Si no nos salva, pues al final lo que Dios decida, pero no nos vamos a humillar, ni vamos a adorar, ni nos vamos a postrar ante ese tu Dios, ¿no? Entonces, se encendió el enojo del rey, pero al final fueron personas que manifestaron esta fe que logró que el rey pues reconociera al Dios de los cielos, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es nuestro Dios, ¿no? Entonces, nosotros tenemos más responsabilidad, porque no nada más es manifestar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino es también manifestarle al mundo, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, al que nos amó y nos lavó, ¿sí? Al que nos hizo aceptos ante el Padre. Tenemos que dar a conocer también al bendito Espíritu Santo, porque Él es el que también está
con nosotros en este tiempo, en esta lucha. Tenemos que demostrarle al mundo, hermanos, que Él es el que nos fortalece, que Él es el que nos guía, que Él es el que nos guarda, nos libra de que hagamos errores. Y la otra es de que Él es el que pues también nos llama la atención y nos exhorta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, hermanos, un compromiso más grande que esos 3 siervos de Daniel, más, porque ahora es glorificar al Dios Padre, a Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Hermanos, que Dios me los bendiga grandemente. Y la próxima enseñanza vamos a tratar el tema de los sellados, que es muy diferente, ¿sí? El pueblo de Dios tiene que conocer a cómo Dios protegerá a su pueblo, ¿sí? Que esto no sea temor, como decía Nehemías, es que me quieren meter temor, no, que esto no sea temor, este tema no es un temor, hermanos, sino que sea un temor santo para corregir nuestras vidas, para cambiar nuestras actitudes y para empezar a aprender a perdonar y amar. A mí me da tristeza ver gente que dice, no, yo no me hablo con mi papá, yo no me hablo con mi hija, de verdad, o sea, son años, es que son años que viven así y el único mal es que se hacen a la misma persona y tenemos que cambiar. Yo espero, hermanos, que esta palabra sea de bendición para sus vidas y que cambiemos, hermanos. Los tiempos están bien cerca. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hasta luego.